Dios les bendiga, amados hermanos. Les saluda la pastora Maribel Sepúlveda. Estamos pastoreando en la iglesia Casa de Dios en el 2460 de Limona Avenue en Fort Lee, New Jersey, en el primer piso en la suite 102 o en el cuarto 102. Como todos los lunes, estamos en esta ocasión trayendo una nueva clase titulada La victoria es por la fe. La victoria es por la fe. Y hoy estaremos en el libro de Jueces, capítulo 7, versos 1 al verso 25. Ahí vamos a estar estudiando esta enseñanza en el día de hoy. Esperamos que te goces en la clase. Bendito sea el Señor, y que lunes tras lunes la puedas ver, la puedas estudiar, y si quieres la puedes compartir con alguna amistad o alguna persona que necesite conocer la palabra de Dios. La victoria es por la fe. Cuando hablamos de victoria, estamos hablando de un triunfo, de un éxito, de conquista, y de la conquista que se consigue sobre el enemigo. Puede ser, en este caso de los jueces, era un enemigo físico, era una nación, pero en la actualidad nosotros tenemos victoria sobre un enemigo espiritual. La victoria es por la fe, y la fe es creer, la fe es seguridad de que algo es cierto. En Hebreos 11:1 hay una definición certera de la fe y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros vivimos por fe. Así que esa creencia de que nuestro Dios es un Dios todopoderoso y que para Dios no hay nada imposible es lo que nos ayuda a obtener la victoria en el diario vivir. En el día de hoy vamos a reconocer el poder de Dios frente a la arrogancia de los hombres. El poder de Dios sabemos que es más grande que la arrogancia de los hombres. Cuando hablamos de arrogancia, hablamos de la altanería, de la soberbia, del orgullo de la presunción. Bendito sea el Señor, porque hay mucha gente que son arrogantes, que no toman a Dios en serio, que no tienen a Dios en su noticia. Y nosotros tenemos que reconocer que el poder de Dios frente a la arrogancia de los hombres es superior. Vamos también a saber que cuando somos obedientes al llamado de Dios, Él está comprometido a darnos la victoria. Una de las características de nuestro Dios es que nuestro Dios siempre cumple. Pero para que nuestro Dios cumpla con nosotros, nosotros tenemos que ser obedientes. Y aquí es obediente al llamado. No sé para lo que Dios te haya llamado a ti. No sé cuál es la encomienda que Dios te haya hecho. Pero cuando tú eres obediente y respondes al llamado, Dios te va a dar la victoria. De eso puedes estar seguro. Dios te va a dar la victoria. Dios te va a preparar el camino, y Dios va a poner los recursos que tenga que poner para ayudarte a ti, para que la victoria sea segura. Vamos a aceptar el desafío de obedecer en todo al Señor. Cuando hablamos de un desafío, estamos hablando de un reto. Y créame que en estos días tan difíciles en que vivimos, bendito sea el Señor, es un reto. Pero es un reto que lo aceptamos porque sabemos que Jehová va con nosotros, que Jehová va a estar con nosotros, y que en todo tiempo tenemos el respaldo de nuestro Dios. Acepta el desafío que Dios te hace, y el desafío es que le obedezcas en todo tiempo. El pensamiento central dice que la victoria de los hijos de Dios es el resultado del poder del Espíritu Santo y los recursos que Él quiera usar. La victoria de los hijos de Dios. Dios hace como Él quiere, y Dios usa a quien tenga que usar. Bendito sea el Señor. Y hace lo que tenga que hacer para darnos la victoria a nosotros.
Y ese dice aquí la palabra que la victoria de los hijos de Dios es el resultado del poder del Espíritu Santo y los recursos que Él quiera usar. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo, aleluya, nos ha dado dones, nos ha dado, bendito sea el Señor, sabiduría, y nos está preparando cada día para que nosotros podamos seguir adelante de triunfo en triunfo, obteniendo la victoria. El texto áureo dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y esto está en Zacarías 4:6. Cuando tú no puedas hacer algo, cuando el reto sea demasiado de grande, déjalo todo en las manos de Dios, porque Él sabe cómo pelear. Esta guerra no la estamos batallando con un ejército físico, ni con fuerza humana, sino con el Espíritu de Dios. Así es como vamos a pelear esta guerra. Dice la palabra que cuando usted necesita algo, el Espíritu gime, porque el Espíritu conoce todas las cosas. Cuando tú no puedas hacer algo, déjaselo a Dios. Bendito sea el Señor. Es lo que el Señor Jesús, es lo que el Señor Jesús y lo que nuestro Padre Celestial nos dice, que no es con ejército ni con fuerza. Yo con mi fuerza humana no voy a poder lograr nada. Esto es una guerra espiritual, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. La enseñanza de esta clase dice que un remanente con fe y valor han hecho más por la causa de la justicia que las masas despreocupadas. Como dije anteriormente, nosotros estamos en una batalla espiritual, donde para pelear esta batalla necesitamos fe y necesitamos valor. Bendito sea el Señor. La oposición es real. Y cuando la oposición dice no, nuestra fe dice sí. Cuando, aleluya, enfrentamos retos grandes, que quizás la oposición o el razonamiento te dice no se va a poder, Jehová te dice que sí. Y un remanente con fe, porque eso es lo que necesitamos, tener fe, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Habrá algo imposible para Dios? No. Para Dios no hay nada imposible. Lo que necesitamos para pelear esta batalla es fe y confianza en nuestro Dios y valor. Y valor. Dice que un remanente con fe y valor siempre han hecho más por la causa de la justicia que las masas despreocupadas. Hay mucha oposición. Hay mucha gente que no cree en Dios. Hay mucha gente que se opone. Bendito sea el Señor. Hay gobiernos que hoy día se oponen, hay oposición. Pero nosotros sabemos que con fe y valor vamos a obtener la victoria contra el enemigo y contra todo lo que se levante. Te puse ahí el mapa para que tú veas dónde más o menos estaba ubicado Ofra. Y ahí fue donde el ángel tuvo la conversación con Gedeón. Gloria al Señor. Y en la semana anterior estudiamos una nueva etapa de la larga cadena de infidelidades que Israel hacía o cometía en contra del Señor, y cómo por consecuencia de todo esto vino castigo de parte de Dios, usando como instrumento de juicio a los madianitas. Dijimos que los madianitas llegaban donde el pueblo, arrasaban con el ganado, destruían los cultivos y les robaban al pueblo de Israel. La condición en la cual estaban viviendo era una condición pésima, triste, se tenían que esconder en las montañas y en cuevas. Pero a pesar de todo, el pueblo clamó y Jehová envió un profeta, porque no le envió un libertador rápidamente, sino que envió un profeta. Y este profeta le recordó a Israel
los hechos portentosos que Dios había hecho a su favor. Bendito, desde que los sacó de la tierra de Egipto. Y vemos que luego de esto, el ángel del Señor se le apareció a Gedeón y lo llamó a su servicio y lo señaló como el escogido, el libertador de Israel. Por eso te puse el mapa, porque Gedeón era originario de Ofra, y Ofra era la ciudad de la familia de los abiezeritas, como te explicamos en la lección pasada, cuyos habitantes se habían corrompido hasta el extremo de que le edificaron un altar a Baal y una imagen a Acera o a Astoret, que era una de las consortes de Baal. Era la diosa cananea de la fertilidad y del amor. La primera orden que Dios le dio a Gedeón fue que derribara el altar de Baal y que cortara la imagen de Acera. Y para esto se necesitaba valor en medio de un pueblo que era idólatra. Vemos que él accionó, y esta acción demostró el grado de compromiso de Gedeón con Dios. A pesar del riesgo personal, Gedeón cumplió al pie de la letra la misión que se le había sido dada. Y cuando vieron que él derribó esta estatua, la reacción de los aldeanos no se hizo esperar, pues al descubrir que el responsable había sido Gedeón, lo buscaron para matarlo. Esto ya yo lo había explicado la semana pasada. Pero vemos que a pesar de que Gedeón hizo esta obra tan grande, también la acción de su padre fue una acción muy arriesgada, porque él desafió a aquellos hombres de aquel pueblo a que dejaran que Baal se defendiera por sí solo. Si él es Dios, que se defienda a él. Bendito sea el Señor. Y vemos cómo el pueblo se dio cuenta de que había un líder que estaba dispuesto a derribar los altares paganos, y eso es lo que busca Dios, que no nos casemos con nadie, que estemos dispuestos, hermanos, a señalar el pecado, a derribar altares, y él lo iba a hacer en el nombre de Jehová de los ejércitos. En esta clase de hoy vamos a ver la manera tan insólita que Dios, por medio de un pequeño número de israelitas, derrotó a un ejército tan grande como eran los madianitas y los amalecitas y otras tribus más que se unieron a esta gente malvada. Y vemos que aquí hay otra gran victoria de Dios a favor de los israelitas, otra obra portentosa del Espíritu Santo derramándose sobre Gedeón y los 300 hombres que le acompañaron. Con 300 hombres, Dios derribó a un ejército tan grande, y esto lo vamos a ir estudiando en esta clase, en qué forma Dios le dio la victoria a Gedeón. Ahora en la parte número 1 de este estudio, el tema es: se reduce al mínimo el escuadrón de Israel. Estamos en Jueces, capítulo 7, versos 1 al 8. Y vamos a ver la parte A, que dice que los temerosos y los descuidados son excluidos. ¿De qué estamos hablando? De aquella gente que estaba acompañando a Gedeón, que iban para la guerra. Vamos a leer el versos 1 al 6 del capítulo 7 y luego vamos a estar hablando de esta porción. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo escribí los textos como siempre lo hago. No sé, depende de lo que tú uses, si un teléfono o usas una computadora. A veces se pueden ver claro, a veces no, pero lo puedes buscar en la Biblia para que lo sigas. Jueces 7 del 1 al 6. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón:
El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como él lame el perro, aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Vemos aquí, bendito sea el Señor, algo bien interesante. Aquí se le menciona se le llama a Gedeón Jerobal, y yo lo dije también en una clase anterior. Jerobal significa literalmente que Baal se defienda, y este fue el nombre que se le dio a Gedeón cuando él derribó la estatua de Acera. Fue el nombre que los de Ofra dieron a Gedeón, después de que Joás, padre de Gedeón, sugirió que si Baal era Dios se defendiera del que había derribado su altar. Y eso estaba en Jueces capítulo 6, versos 31 al verso 32. Vemos aquí, bendito sea el Señor, que ellos, el Gedeón y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarot. Y la fuente de Jarot significa temblando. Era hermoso y copioso manantial al pie del monte Gilboa, y es el lugar donde Gedeón redujo su ejército de 32,000 hombres a 300 en dos etapas. En la primera etapa excluyó a 22,000 que estaban temblando de miedo, y en la otra es la prueba de llevarlos a tomar agua. Dice el Señor en el verso 4, allí los probaré. Llévalos a tomar agua, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Cuando le dijo aún el pueblo es mucho, llévalos a las aguas y allí te los probaré. El verbo aquí es el mismo que se utiliza a la hora de probar metales, pasarlos por el fuego, eliminar las impurezas y dejar solamente lo que sirve, dejar solamente lo que es puro. Según Jueces capítulo 6, verso 33, los amalecitas, los madianitas y las otras tribus se juntaron a una y acamparon en el valle de Jezreel, el distrito más accesible para los del oriente. Bendito sea el Señor. Y vemos que se piensa que era que había llegado a sus oídos que Gedeón se estaba levantando, que había un pueblo que se estaba levantando en Ofra, porque estaban preparados como nunca. Esta gente enemiga se preparó como nunca, como langostas en multitud, y saben que sus camellos eran innumerables. Lo habíamos hablado anteriormente también, tenían muchos camellos, eran como la arena del mar, que está en la ribera del mar. Jueces 7:12. Pero ¿qué pasó? Que Gedeón, con su audacia, ya él se había ganado la confianza del pueblo. Y qué bueno, ¿verdad? Porque yo digo que cuando Dios levanta a un líder, cuando Dios pone a una persona al frente de una congregación, lo pone en gracia. Gedeón se había ganado la confianza del pueblo. Ahora el pueblo lo estaba mirando como su libertador, el libertador, porque ellos estaban clamando para que Dios los libertara de estas tribus, de esta gente, de estos madianitas. Y vemos cómo él convocó a los
de su tribu, a los abiezeritas, a las tribus de Manase, a la tribu de Aser, de Zabulón y de Neftalí. Y al convocarlos logró reunir 32,000 hombres. Vemos que Gedeón conocía que aquel enemigo era poderoso. Él no dudó en hacer correr la voz por las tribus de Israel y llamar a muchos. Porque si tú sabes que tu enemigo es poderoso, tú tienes que ir preparado. Bendito sea el Señor. Humanamente preparado. Él llamó a muchos, pero Dios se encargaría de escoger pocos. Por eso es que dice la palabra en Isaías, porque tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos mis caminos. Vemos aquí que los escuadrones israelitas que se habían preparado con Gedeón acamparon junto a la fuente de Arod, al pie del monte Gilboa, mientras que los madianitas y sus secuaces acamparon al norte, a unos 4 millas cerca del collado de More. En medio estaba el valle de Jezreel, el nombre mencionado en diferentes partes de la Biblia, que se vincula con algunos hechos notables de la historia de Israel. Pero Dios sabía, bendito sea el Señor, Dios lo sabe todo. Poderoso el nombre del Señor. Dios lo sabe todo y Él sabía que en medio de aquellos 32,000 hombres iban hombres cobardes, iba gente falta de ánimo. Y yo me preguntaba, ¿qué puede provocar un cobarde y uno que es falta de ánimo en el pueblo? Mire, puede provocar muchas cosas: atraso, desanimar a los demás, confusión y miedo. Y usted sabe que cuando una persona cae en miedo, el miedo paraliza. Bendito sea el Señor. Vemos que ahí quizás también un Dios había dicho, este pueblo es mucho. Despide a aquellos que están temblando. Yo no quiero que ahora el pueblo de Israel diga que porque fueron ellos los que tuvieron la victoria. Vemos como Gedeón anunció y le dijo a aquella gente tal las palabras que Jehová le había dicho. Él no se puso a decir, Señor, pero me va a dejar sin ejército. Señor, pero ¿qué voy a hacer? Sino que él le dijo a aquella gente que aquellos que tuvieran miedo, temor, madrugaran y se volvieran a sus casas. Y vemos como 22,000 de ellos se regresaron sin pensarlo 2 veces. Y aún así Dios dijo que el pueblo era mucho, habían quedado 10,000. La primera reducción dejó el ejército en 10,000 hombres. Quizás parecía suficiente gente, pero para Dios todavía eran muchos para que se le confiara la victoria. Y ahora Jehová le da una nueva orden a Gedeón. Ahora tenía que llevar a aquel pueblo al agua. Y ahí él se los iba a probar. Eso fue lo que le dijo el Señor. Le dijo, divídelos en 2 grupos. Los que lamen el agua con la lengua, como los perros, y los que se arrodillen para beber. ¿Qué era lo que sucedía aquí? Que un pueblo no puede estar descuidado. Un soldado no se descuida. Poderoso el Señor. Los que se arrodillaron para beber con toda libertad fueron rechazados. ¿Por qué? Porque si tú te arrodillas, tú estás dándole la espalda al enemigo. Tú estás mirando el agua, tú estás abajo. Bendito sea el Señor, y no te das de cuenta que el enemigo puede venir por la espalda y atacarte a ti. Mas los que cogieron el agua con la mano y la llevaron a la boca, podían vigilar. Podían estar alerta, bendito sea el Señor. Los que lamieron como los perros, esos fueron los escogidos. De entre los 10,000, solamente 300 hombres fueron elegidos en total. Bendito sea el Señor. Nosotros tenemos que estar alerta todo el tiempo. El Señor lo repitió muchas veces: velad, velad, velad y orad. Velad y orad.
El adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar y nosotros tenemos que velar y orar. La parte B dice que el ejército de los elegidos queda listo. Con 300 hombres quedó perfecto como Dios lo quería. Versos 7 y 8 que lee de la siguiente forma. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase todas las demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Meditaba yo esto, que si él tenía el campamento abajo en el valle, un valle es algo llano, que está entre dos montañas, Gedeón podía ver el movimiento de aquel pueblo, de aquellos enemigos. Esta es la estrategia de Dios. Si los madianitas y sus aliados se hubieran enterado de lo que Dios estaba planeando hacer, o cómo Dios estaba seleccionando el ejército, hubiesen dicho, pero esta gente está loca, bendito, y se hubieran burlado. Mire que probando al ejército, usualmente los soldados se prueban con ejercicio, se les pone a hacer cosas duras, pero a tomar agua. Bendito sea el Señor, pero esa era la estrategia de Jehová. Gloria al nombre del Señor. Ningún estratega militar en su sano juicio osaría invadir con 300 hombres un campamento en el que hay 135,000 soldados de guerra que estaban listos para aniquilarlos. Quizás dirían, esta gente está loca. Mire, los cristianos estamos locos. Hacemos cosas porque lo estamos haciendo por fe, porque confiamos en nuestro Dios Todopoderoso. Cuando usted no puede hacer algo, mire, déjeselo en las manos de Dios, que Él sabrá cómo lo va a hacer. Pero vemos aquí que aquí se iba a poner en evidencia que las victorias del pueblo de Dios no dependían de la fuerza humana, ni del número de soldados, ni de ningún otro recurso que no sea el que Jehová provee en el momento de las dificultades. Era algo natural que Gedeón tuviera temor en su corazón, porque mire, salgo con 32,000 hombres y ahora Jehová me deja con 300 y me está enviando a pelear con un ejército numeroso. Vemos que las instrucciones del Señor eran tan claras y el jefe de los israelitas estaba dispuesto a obedecerla. Aunque te parezca locura lo que Dios te está pidiendo, tú obedece, hermano. Tú obedece porque Dios, aleluya, se va a glorificar. Dios va a hacer algo grande. Solamente pongámonos en las manos del Señor. Aquí lo que él iba a ver era el respaldo y la presencia de Dios. Eso estaba garantizado. Dice, con estos 300 hombres os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Toda aquella gente que no pasó la prueba fueron devueltos a sus hogares. A veces hay gente que en vez de ayudar estorban, desaniman. Bendito sea el Señor. Así que trabaja con los que Dios ha puesto a tu lado. Trabaja con aquellas personas que Dios te dio a ti para que trabajes. Bendito sea el nombre del Señor. Con aquellos que estén dispuestos, con aquellos que tengan fe, con aquellos que sean valientes. La parte 2 habla de una prueba más del respaldo del Señor. Jueces capítulo 7, verso 9 al 15. Pero la parte A habla de que Dios revela a un pagano la victoria de Israel. Jueces capítulo 7, versos 9 al 14, que lee de la siguiente forma. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos.
Y si tienes temor de descender, baja tú con fura a tu criado al campamento, y oirás lo que hablan. Entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento, y él descendió con fura a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: He aquí yo soñé un sueño, y veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Vamos a ver aquí cómo Dios muestra una vez más su respaldo a Gedeón, y cómo Dios usa a un pagano para darle a Gedeón la confirmación de que todo estaba bien y que Jehová estaba con él y le iba a dar la victoria. Vemos que la orden que Dios le da a Gedeón de que bajara con fura tiene un cumplimiento inmediato. Le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Como ya lo hemos visto, hermano, y lo hemos descrito, los enemigos habían acampado en el valle de Jezreel. Y vemos aquí que Dios lo mandó a bajar con fura. Fura es un nombre que viene del hebreo pura, que significa una rama verde. Mozo de almas de Gedeón. Era el mozo de almas de Gedeón. Vemos que esta gente, los enemigos, habían acampado, como dije, en el valle de Jezreel. Y el pueblo que andaba con Gedeón estaban junto a la fuente de Jaroc. La instrucción que Dios le dio a Gedeón nos da a entender que Gedeón tenía un poco de temor. Por eso es que Dios le dice: y si tienes temor de descender, baja tú con fura a tu criado al campamento. Es bien interesante ver aquí que aquí Gedeón no le está pidiendo señales a Dios. Él está seguro de que la presencia de Jehová está con él, de que él tiene el respaldo de Jehová. Pero como Dios conoce el corazón de sus siervos, ahora es Dios el que le quiere dar esta señal a Gedeón de que la victoria es segura. Por eso es que él le insta a que escuche la conversación de aquellos soldados enemigos, porque eso era lo que lo iba a llenar a él de valor para la batalla. Él desciende con fura hasta llegar a los puestos de avanzada donde se encontraban los soldados que vigilaban el campamento. Y usted puede imaginarse aquel panorama de tantos soldados enemigos, un ejército de 135,000 hombres, todos tendidos en el valle. Eran una multitud incontable, como las langostas, aquella cantidad de camellos, como la arena del mar. Pero vemos aquí que hubo un sobresalto. El sobresalto que él llevaba al ver esto disminuyó cuando empezó a escuchar la conversación que tenían aquellos hombres. Uno le decía al otro que había tenido un sueño, y le decía: veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Vemos que el pan de cebada era el alimento de los más pobres, y aquí sin duda representaba la miseria por la que atravesaban los israelitas. Pero me llamó la atención que el sueño fuera un pan de que fuera un pan de cebada. ¿Por qué?
porque esta gente le robaban el trigo y el pan se hacía con trigo. Vemos cómo Dios también se revela y les deja ver, ustedes robaban el alimento, pues mira, te estoy dejando ver que con este pan de cebada en tu sueño, tú vas a entender que ustedes ya están destruidos. Vemos que el compañero se consternó al deducir lo que ese sueño significaba para ellos y le dijo al otro, esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, el varón israelita. Dios nos ha entregado en sus manos. Aquí hay una lección grande. Bendito sea el Señor, porque a unos hombres paganos, idólatras, el Señor les está haciendo reconocer que Él, Dios de Gedeón, era más poderoso que Baal, que su ejército, que los camellos, que sus acompañantes, los enemigos, eran mucho más grandes y que no había escapatoria. Vemos, hermanos, que muchas veces nosotros nos sentimos temerosos cuando pasamos por batallas espirituales, a pesar de que el Señor nos ha dicho que no tengamos temor, que hay victoria. Siempre sentimos ese temor. Aleluya. Y aunque sabemos que el enemigo está vencido, a veces nos atemorizamos. Hermano, estamos peleando con un enemigo vencido. Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Coja fuerza, coja ánimo y siga adelante, porque el Señor está con nosotros como poderoso gigante. En esta parte vemos a Gedeón convencido, adora y dirige a su pueblo. Y este es el verso número 15, que lee de la siguiente forma. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Luego de escuchar esa conversación, ya Gedeón está convencido. Ya él está seguro de que la victoria es de ellos. Esta conversación produjo un impacto tremendo en Gedeón, el relato de ese sueño, la interpretación que un pagano le estaba dando. El miedo se dio inmediatamente, porque ahora no había duda de que las palabras que Dios había pronunciado se habían cumplido al pie de la letra. Y vemos que en segundo lugar, ahora se apodera de él un temor, pero un temor reverente ante la gloriosa presencia del Dios de sus padres. Y por experiencia propia, sabía que las historias ancestrales del Señor de los milagros y portentos no eran mitos, no eran leyendas. Él mismo estaba experimentando una experiencia grande con el Dios de sus ancestros. Poderoso el nombre del Señor. Él estaba viendo que verdaderamente Dios estaba con ellos. Bendito sea el Señor. Y vemos que ya los enemigos estaban vencidos. Ahora, gloria al Señor, con ese sueño eran ellos los que tenían miedo. Toda experiencia espiritual genuina debe de producir en nosotros, en los creyentes, una actitud de adoración como la produjo en Gedeón y una reverencia ante Dios. Bendito sea el Señor. El Gedeón que bajó al campamento, que bajó temeroso y cauteloso, no fue el mismo Gedeón que subió hacia donde estaba su pueblo, sus compañeros. Ahora él estaba lleno del poder del Espíritu. Era ahora el líder, era el siervo, era el instrumento que Dios quería utilizar. Y ahora no había que esperar, no había que hacer más preguntas. Y él insta a los que estaban con él, bendito sea el Señor, que estuvieran firmes y resueltos para la batalla. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos,
porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Ya él sabía que la victoria era segura y que los madianitas y todos sus amigos estaban vencidos, ya estaban derrotados. Jehová los había entregado en sus manos. La parte 3 se titula La victoria de los escuadrones de Jehová. Estamos en Jueces capítulo 7 versos 16 al 25. Y la parte A dice: las armas de nuestra milicia. Vamos a ver cuáles son las armas de nuestra milicia. Versos 16 al 21 que leen de la siguiente forma: repartiendo a los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se detuvieron firmes cada uno en sus puestos en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Es bueno que usted se haga una imagen, esta foto. Ellos están divididos en escuadrones de 3 y rodean el campamento del enemigo. Pero lo que me llama la atención aquí es en el verso 21, que cuando ellos llegan, se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento, firme, rodeando ese campamento. Vemos aquí, gloria al nombre del Señor, que cuando habla que ellos fueron, bendito sea el Señor, a la guardia, al principio de la guardia de la medianoche, esto habla de que la guardia era la medida con que los israelitas dividían las 12 horas de la noche. Y lo hacían en 3 vigilias, de 4 horas cada una, desde la puesta del sol hasta el amanecer. La segunda era la de la medianoche, que empezaba alrededor de las 10 de la noche. Y los romanos adoptaron el sistema de 4 vigilias nocturnas de 3 horas cada una. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos aquí, eso lo dice el verso 19, llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, que acababan de renovar los centinelas, y tocaron la trompeta y quebraron los cántaros. Vuelvo y repito que al principio de la guardia de la medianoche, la guardia era la medida con que los israelitas dividían las 12 horas de la noche, o sea, para conocer el horario. Y lo hacían en 3 vigilias de 4 horas cada una, desde la puesta del sol hasta el amanecer. La segunda era la de la medianoche, que empezaba alrededor de las 10 de la noche. También vemos que ellos llevaban trompetas. Había 2 clases de trompetas. La azotzera, que eran de plata, y esas solamente los tocaban los sacerdotes en ocasiones de fiesta o en ceremonias religiosas. Y el shofar, estaban hechas con cuernos de carnero o de vaca y eran como un emblema patrio para los judíos. Se tocaban
en los acontecimientos religiosos y militares para reunir al pueblo. Ahora bien, estos hechos que están ocurriendo aquí, hasta este momento, tienen una sola explicación, y es la intervención de Dios para liberar a su pueblo por medio de un pequeño grupo de gente, de 300 personas. 300 personas que estaban dispuestas a obedecer las instrucciones de Dios que Dios le dio a Gedeón. Dios no necesita un pueblo numeroso, Dios lo que necesita es un pueblo obediente, un pueblo que esté dispuesto. Había llegado el momento, ¿verdad?, crucial, y esa selección de esos 300 hombres era lo que iba a dejar anonadado al más experto de los estrategas. Bendito sea el Señor, porque esto no era plan de Gedeón para atacar el campamento enemigo, esto fue un plan de Dios. Y Gedeón, como líder, sabía, bendito sea el Señor, que lo que él tenía que hacer. Cuidadosamente él instruyó a aquellos 300 hombres que estaban con él. Primero, le dio a cada uno una trompeta y le dio un cántaro. ¿Y cuando usted ha visto que se pelea con cántaros? Con una antorcha ardiendo. Dentro del cántaro estaba la antorcha. ¿Por qué? Porque es obvio que el ataque iba a ser de sorpresa y el enemigo no podía ver esa luz. Dentro del cántaro la luz iba a estar oculta. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, la llama no debía verse sino hasta que se rompieran los cántaros. Como iba a ser de sorpresa, usted se imagina que lleguen a donde ti de sorpresa mucha gente y de momento se alumbre todo aquello. Sabemos que estos eran almas extrañas, primitivas, para pelear, pero es que nuestro Dios es así. Dios siempre usa cosas que el hombre ni se imagina para derrotar a un ejército que se jactaba de tener un poderío bélico, que tenían un tremendo ejército capaz de aniquilar a cualquiera de sus enemigos. Pero aquí vemos, a través de esta lección, como vuelvo y digo otra vez, no era el número de soldados, no era lo sofisticado del armamento que se usara, sino que aquí lo que valía era que se cumpliera al pie de la letra las instrucciones que Dios le había dicho al Señor. Por eso es que Zacarías, volvemos a leerlo, Zacarías 4:6, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí hay otro detalle que tenemos que resaltar. El líder que depende del Señor está seguro de lo que hace. Si tú estás seguro que Dios te envió, mira, no va a haber duda, tú vas a hacer lo que Dios te mandó a hacer sin dudarlo. Gedeón le dijo a aquellos hombres, mírenme a mí y hagan como yo hago. Podremos decirle todos al pueblo, hagan como yo hago. Bendito sea el Señor. Eran instrucciones precisas. Bendito sea el Señor, pero esto es un ejemplo de lo que da autoridad moral para que los demás te sigan. Después vemos a Gedeón, que él, después que le da estas instrucciones, lo divide en 3 escuadrones de 100 cada uno, y ellos sigilosamente ocuparon la posición que tenían que ocupar, y a la orden de Gedeón, todos tocaron las trompetas, iban a dar gritos de victoria, iban a gritar por Jehová y por Gedeón. Y vimos que Gedeón mismo también estaba frente a uno de los escuadrones. Al llegar al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, como dijimos, todos tocaron las trompetas y quebraron los cántaros. Tomaron las antorchas y comenzaron a gritar por la espada de Jehová y Gedeón.
Este era el grito de victoria. Esto se parece a lo que Jehová le dijo al pueblo de Israel cuando iban dando las 7 vueltas en los muros de Jericó, que fueran callados y solamente en el último día gritaran: bendito sea el Señor, grito de victoria. Y luego todos permanecieron paraditos en su puesto. Aquí este ejército enemigo se confundió cuando vio esto. Comenzaron a dar gritos y a huir. Y vemos que cuando usted y yo nos ponemos en las manos de Dios, no importa las limitaciones, no importa los obstáculos, si tu corazón está lleno de fe y tú le crees a Dios, vamos a ver milagros grandes, porque Dios es fiel y Dios cumple lo que Él promete. Poderoso el nombre del Señor. Dios es fiel y Él cumple lo que Él promete. Así es nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La parte B habla aquí de que Dios derrota a los enemigos. Vamos a ver la derrota de los enemigos del Señor en la parte B. La parte B dice la derrota de los enemigos del Señor, versos 22 al 25. Dice: los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel-Mehola en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-bara del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bara y del Jordán. Y tomaron a los príncipes de los madianitas, Oreb y Seb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Seb lo mataron en el lagar de Seb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y Seb a Gedeón al otro lado del Jordán. La táctica de Gedeón fue perfecta. Fue tan perfecta que la distribución de aquellos escuadrones daba la impresión de que eran muchos. 3 escuadrones de 100 personas. No parecía que fueran solamente 300 los que estaban atacando, sino que parecían un ejército de miles, y después con aquellas antorchas encendidas. Imagínese usted, el campamento enemigo se iluminó con la luz de las antorchas. Hubo confusión entre los madianitas. Era tal la confusión que no podían distinguir quiénes eran de su bando y quiénes eran los enemigos, y empezaron a matarse entre ellos y a huir despavoridos por donde podían. Los que quedaron vivos iniciaron la retirada, llegando a Betzita en dirección de Serera, muy cerca del territorio efranita, pues su idea era atravesar el Jordán y ponerse a salvo. Pero Gedeón, que es un hombre astuto, envió mensajeros por todo el monte de Efraín para que los efraínitas impidieran a los madianitas llegar a los vados de Bet-bara y del Jordán. Los de Efraín lograron su objetivo, capturaron a estos príncipes de los madianitas, Oreb y Seb, los mataron y sus cabezas las llevaron ante Gedeón. El Salmo 83:11 celebra la captura de estos dos hombres, de Oreb y de Seb, y el capítulo 8 narra la derrota final de los madianitas y relata la captura de Seba y Salmuna, que eran reyes de Madián, por parte de Gedeón y de sus hombres. A esta gloriosa victoria de Israel siguieron 40 años de paz en Israel. Eso es lo que nos dice Jueces capítulo 8, verso 28. Vemos que nuestro Dios es un Dios que cumple
es un Dios que pelea y las estrategias que Dios usa son muy diferentes a lo que en nosotros, es más, ni lo podemos imaginar. Nuestro Dios hace cosas increíbles, hace cosas grandes a favor de su pueblo. No dudes que Dios te va a ayudar y que Dios te va a bendecir y que Dios va a pelear la batalla por ti. Estad quieto, yo pelearé por vosotros, dice el Señor. Aquí te dejo 3 preguntas. La 1 es: ¿qué estrategia usó Dios para elegir a los prevenidos? La otra es: ¿qué significa el nombre de Fura? Yo te lo mencioné. ¿Y quién era este hombre? Y la tercera es: ¿cómo reaccionó Gedeón después de escuchar a los soldados enemigos? Estas preguntas son para que tú pienses en ellas, medites en ellas, las contestes si puedes. Bendito sea el Señor. Yo espero que te haya gozado en esta clase, que hayas aprendido algo, que el Señor te siga dando fortaleza y que tú entiendas que esta pelea no la llevas solo, que Jehová pelea por nosotros como poderoso gigante. Padre, gracias, Señor amado, por esta clase. Gracias por esta bendición. Bendice a los hermanos, aquellos que están pasando por luchas y pruebas. Fortalécelos, Señor amado, y pelea tú por ellos. Levántate, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, y que entiendan que tú estás con nosotros, con todos nosotros como poderoso gigante. Dejo este pueblo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque yo sé que tú siempre nos oyes. En el nombre de Jesús. Amén.